Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el ministerio de enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar. Muy bienvenido a esta transmisión. Le damos gracias a Dios de poder llegar hasta sus hogares donde nos esté viendo. Gloria a Dios. Gracias. Vamos a orar y vamos a continuar con el tema acerca o la serie, la confesión de la palabra de Dios. Y vamos a ver el tema, vamos a dar una continuidad acerca de Jesucristo, el verdadero intercesor. Padre, te damos gracias, te amamos. Te bendecimos a ti, te honramos, te damos el honor y la gloria porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Padre, por tu amor y gracias por tu verdad. Gracias porque tú nos enseñas a través de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. La vez pasada estuvimos haciendo unas aclaraciones en cuanto a lo que es intercesión. Uno de los puntos que le di 4 puntos. Primero es que Dios ama a las personas más que a nosotros. O sea, esos son puntos que debemos de considerar al momento de interceder. Dios ama más a las personas, Dios ama a las personas más que nosotros. 2, Dios está más interesado en el bien de esas personas que nosotros. 3, oramos en base a la obra terminada de Jesús, o intercedemos u oramos. Y intercedemos u oramos en base a nuestra unión con el Señor Jesucristo. Y les dije, podemos orar en el entendimiento, y es algo bueno, incluso es algo bíblico, y quiero mostrar unas partes aquí en Colosenses. Colosenses, en el capítulo 1, y en el versículo 3 dice, siempre orando por vosotros, dice Pablo aquí. Dice a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a ustedes de Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo. Estoy leyendo el verso 2. Luego en el versículo 3 dice, siempre orando por ustedes, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Note esto, entonces dice, damos gracias a Dios Padre, y dice siempre orando. Entonces, cuando estás hablando por alguien más, hasta un punto es intercesión, pero siempre entendiendo, en el caso otra vez, vayamos la definición de intercesión en este caso, con un punto, tenemos que hacerlo de una manera bíblica, ¿sí? Interceder, esta palabra en el griego quiere decir suplicar o hablar a favor de alguien. Hablar en favor de alguien para hacerle un bien, abogar o intervenir. Entonces estamos hablando a favor de alguien, entendiéndolo así, pero en base siempre, uno de los puntos que le dije es en base a nuestra unión con el Señor Jesucristo. El tercer punto es en base a la obra terminada de Jesús. Muy importante todo esto. Colosenses 1:3 dice al 10, y dice siempre orando. Y luego dice en versículo 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta ustedes, así como todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis, nota esto, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. ¿Se acuerda la vez pasada? También le hablé de Juan capítulo 14 y en el versículo 26, Juan 14, verso 26, dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les va a enseñar todas las cosas y les va a recordar, dice, todo lo que, note, les va a enseñar y recordar, enseñar y recordar. Te va a enseñar la palabra y te va a recordar la palabra que ha sido enseñada. Note que aquí el apóstol Pablo estaba en la carta que le escribió a los hermanos que están en Colosas. Hay un lugar ahí en Asia Menor que al parecer hoy es Turquía. Por eso se le llama la carta a los colosenses, porque estaban ahí en Colosas. Y dice, ¿dónde estoy? Okay, versículo 6. Desde el día que oísteis, si la fe viene por el oír, oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado,
que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. En otra parte parece le llama Epafrodito. Al parecer, según la historia, es la misma persona. Era el pastor ahí en la iglesia de Colosas. Y dice, quien también os ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, dijo Pablo ahora, Pablo, nosotros, el resto del ministerio de Pablo, los que trabajaban con Pablo, los otros ministros que estaban con Pablo, los otros líderes que estaban con Pablo, dijo nosotros, desde el día que oímos, o sea, oímos que ustedes, los hermanos en Colosas, han oído la palabra y la recibieron. Note, dice, no, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes. Nota, entonces, cuando están ya orando por alguien, en ese momento es orar por alguien más, hablar por alguien más, abogar por alguien más, levantar en oración a alguien más. Entonces, podemos llamarle hasta ese punto intercesión, siempre y cuando, y lo digo así con mucho cuidado, porque no quitar la obra, el ministerio actual del Señor Jesucristo, que Él es el verdadero intercesor. Y dice, gloria a Dios. Por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Nota, dice, para que andes como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Aleluya. Entonces, esto es algo bueno, orarlo así en el entendimiento. Cuando lo estamos orando en el entendimiento, oh Dios mío, es muy bueno y lo debemos de hacer. Padre, gracias por todos nuestros hermanos en la congregación, nuestros socios del ministerio. Gloria a Dios. Te doy gracias y te pido que ellos sean llenos de ese conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que ellos anden como es digno de ti, Señor, agradándote en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, en el nombre de Jesús. Y ahora usted dice, lo recibo, hermano Hughes, amén, lo recibo, gracias, amén. Y oro estas cosas seguido, muy seguido oro toda esta oración. Pero la vez pasada entonces estuvimos viendo acerca del ministerio intercesor del Señor Jesucristo. Voy a recordar bien rápidamente esto. Bueno, antes de ir ahí, espérenme, antes de ir ahí, gloria a Dios, gracias. Ahí mismo en Colosenses capítulo 4, en el versículo 12. Colosenses 4, verso 12, dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. Siempre, note, Reina Valera puso esta palabra siempre rogando, pero más bien es la palabra nada más orando. Y luego dice, encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos. Note esta palabra encarecidamente, quiere decir fervientemente. Aquí, creo con todo mi corazón, en base a lo que he estudiado en estas palabras, nada más que es un poco difícil de, no difícil, pero nada más me va a tomar tiempo explicarlo. La palabra, en este caso, orando, si usted se fija ahí, porque Reina Valera puso rogando, que es más bien orando. Pon ese versículo en inglés, por favor. Ponlo en inglés. Dice, always laboring fervently for you in prayers. Note que ahí está hablando de una labor, está hablando labor, literalmente obrar, trabajar. Y esa palabra está hablando cuando Pablo habló y dijo, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Esta palabra aquí quiere decir luchando o combatiendo en el griego. Hay una contienda espiritual ahí. Y en este caso, este versículo tiene mucho que ver con lo que estábamos viendo. Ya no lo necesitamos tanto tiempo ahí en inglés ese versículo. Ya lo pueden quitar. Tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando la otra vez acerca de cuando el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, quiero aclarar esto. Es bueno, es importante, es bíblico, es válido
neotestamentariamente hablando, gloria a Dios, qué palabra tan larga, o sea, es bíblico en cuanto al Nuevo Testamento, es bíblico orar y levantar a las personas en ese sentido como en oración, en intercesión. Yo agradezco gente, porque yo sé que gente lo hace. Padre, gracias que ayudas a nuestro pastor, gracias que estás ayudando al hermano Hughes, gracias que él oye tu voz, gracias. Y todo eso es bueno, gracias por la fortaleza, gracias, etcétera. Todo eso, su fuerza física, fuerza espiritual, en el nombre de Jesús, el Señor es la fuerza de su vida, etcétera. Y lo recibo y gracias. Al mismo tiempo, quiero nada más siempre yo creo que un buen, ya sea un buen pastor principalmente, un hombre en cualquiera de los 5 dones ministeriales, siempre te va a apuntar hacia Jesús. Siempre te va a apuntar, pon tu mirada en Jesús. Pon tu mirada en lo que Él hizo, pon tu mirada en su amor, pon tu mirada en su palabra. Siempre. Somos aquí, somos vasos nada más, somos que somos usados, y gracias a Dios por la unción y el llamado y todo eso que es bíblico y lo hemos recibido. Al mismo tiempo, el Señor, estamos aquí como asociados de Él realmente. Él es el mero bueno aquí. Amén. Entonces, mire esto. Dice, orando o combatiendo o luchando, hay una contienda espiritual, dice, y luego dice fervientemente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos. Entonces, yo puedo usar esto y decir, Padre, gracias por mis hermanos, gracias por los hermanos en la congregación, gracias por la gente, gracias por las personas que siguen este ministerio, que están conectados espiritualmente hablando con este ministerio, los pastores, etcétera, los líderes, etcétera. Gracias en el nombre de Jesús, y declaro que ellos están firmes, perfectos y completos. Está bien, pero si te fijas en su contexto, más allá, puedo declarar firmes, completos y perfectos, firmes, perfectos y completos en el entendimiento. Firmes, perfectos, completos. Firmes, perfectos, completos. Pero si cedo ahora al Espíritu Santo, si cedo al ministerio intercesor del Señor Jesucristo, que Él usa el Espíritu Santo en nosotros, y cedo al Espíritu Santo, ¿no cree usted que esa oración va a ser mucho más efectiva? Mucho más efectiva. Va a ser mucho más efectiva. Cuando estamos cediendo y dejando que ahora Jesús haga su ministerio, su intercesión a través de nosotros. Amén. Y tenemos que aprender a ceder a esas cosas. Ahora, vemos ahí en Colosenses 4:2. Ahora, quiero que vaya un momento a Romanos capítulo 15, por favor. Gloria a Dios. Romanos 15. Note que en el versículo 30, Romanos 15, 15, sí, 30. Un momento aquí, porque tengo... por el poder del Espíritu Santo. Ok, 15:30. 15:30. Dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Note que dijo esto, me ayudéis orando por mí a Dios. Él dijo, Pablo pidió oración, dijo, ayúdenme, que me ayudéis orando por mí a Dios. Quiere decir que le pidió a los romanos ahora, a los hermanos ahí en Roma, que le ayudaran, que oraran por él. Es interesante. Y dice el verso 31, mira el verso 31. Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta.
Pablo aquí entonces estaba ayudando, estaba pidiendo una oración, una intercesión, parecido ahí, algo similar ahí en Colosenses 4:12. Pero en este caso, Pablo les dijo a los colosenses que Epafras estaba intercediendo ahí en Colosenses 4:12, ahorita lo vimos, y le dijo que para que estén firmes, perfectos y completos. Y dijo que había una lucha ahí espiritual encarecidamente. Pero te aseguro una cosa, Epafras oró en base a entendiendo, creo que Epafras entendía estos puntos que le dije ahorita. Dios ama a las personas más que nosotros. Dios está más interesado en el bien de esas personas que nosotros. E intercedemos u oramos en base a la obra terminada de Jesús. E intercedemos y oramos en base a nuestra unión con el Señor Jesucristo, que somos uno con Él. Gloria a Dios. Es interesante esto, porque el apóstol Pablo entonces estaba ahora pidiendo oración. Creo yo que no nomás era así como, ponme otra vez el versículo 15, no, 15 por favor, en el 30 dice: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. En el 31 dice: para que seáis librados de los rebeldes que están en Judea. Ahora personalmente, viendo todo esto, el nuevo pacto es magnífico, viendo todos estos patrones de conducta que el mismo Pablo nos habló ahorita a unos capítulos anteriores, en el capítulo 8, acerca de Jesucristo siendo el intercesor, hablando del Espíritu Santo también. Entonces podemos ver que Pablo no solamente pidió a los hermanos de Roma nomás que oren así, que digan: Padre, en el nombre de Jesús levantamos a gracias por tu amor, etcétera, y gracias que levantamos a Pablo y líbralos de los rebeldes que están en Judea, y gracias que la ofrenda del servicio de él a los santos en Jerusalén es acepta en el nombre de Jesús. Claro, creo que hicieron eso de esa manera, pero también en base, porque la palabra aquí, la palabra ayudar, es muy parecida en el griego a la palabra, déjenme ir a Colosenses ahora, que vimos ahorita en el capítulo 4. Es muy parecida en el griego, viene de la misma raíz de la palabra fervientemente o encarecidamente que Reina Valera puso ahí. Entonces, queriendo decir que cuando Pablo, y si usted se fija, el apóstol Pablo en el capítulo 8 de Romanos, él habla acerca de Jesús como nuestro intercesor, acerca del Espíritu Santo. Entonces, cuando ya termina la carta, ¿por qué habría de poner dos oraciones diferentes, verdad? Esto nos indica que ellos entonces pudieron haber orado, vuelvo a repetir, de esta manera: Padre, gracias en el nombre de Jesús, que Pablo es librado de los rebeldes. Pudieron haber tomado autoridad hasta un punto en contra, porque estos rebeldes eran influenciados por Satanás, haber atado la obra del diablo y todo eso, lo cual creo que es parte debemos de hacerlo y aplica, como dije, y es del Nuevo Testamento. Al mismo tiempo hay una manera, podemos pasar de esa manera a una manera más alta. ¿Ves? La manera más alta está entonces cuando Jesús mismo, nuestro Señor, usando el Espíritu Santo en nosotros, ahora fluye a través del espíritu humano y nos usa a nosotros y usa nuestras cuerdas vocales para todo nuestro ser, literalmente, para poder fluir en estos asuntos terrenales. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es bien importante esto. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu bondad. Amén. Entonces, cuando hacemos estas cosas, créame que hay un cambio en nuestras vidas. La vida, empezamos a poder fluir en las cosas de Dios, pero necesitamos ceder. Estas cosas no son automáticas. Estas cosas no van a pasar nada más porque, bueno, ahí están en la Biblia. Qué lindas palabras. Amén. No, tiene que ceder y querer ser un vaso
de honra para Dios en estas cosas. Y créame, las cosas del Espíritu son tan tremendas. Y no, cuando digo las cosas del Espíritu, no me refiero más al Espíritu Santo, me refiero a las cosas espirituales. Claro, las cosas de Dios tienen mucho que ver el Espíritu Santo, que podemos interceder por alguien más, hablar por alguien más, pero en ese momento, hay momentos donde también el Espíritu Santo trata con nosotros, trata cosas, porque hay un diálogo en el Espíritu. Las cosas en el Espíritu son bien grandes, ¿ves? ¿Por qué? Porque como dije ahorita, por ejemplo, o en el programa anterior o en la transmisión anterior, les dije, puedes empezar orando en lenguas nada más, dejando el espíritu humano, ahora al revés, el espíritu humano fluye a través del Espíritu Santo. Ponle primero a los Corintios 14, en el versículo 14. Entonces quiero asegurarme que lo estoy explicando bien, lo entiendo yo. Ahora otra cosa es cómo entregarlo, por eso tengo que depender del Señor. Dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Ahora, ese mismo versículo en inglés, por favor, ponlo como otras veces se lo he pedido en el AMP en inglés, AMP. Dice, ok, gloria a Dios, es el classic todavía, AMPC. Ok, for if I pray in an unknown tongue, dice, porque si yo oro en una lengua desconocida, mi espíritu, by the Holy Spirit within me. Note, my spirit, by the Holy Spirit within me. Mi espíritu, por el Espíritu Santo en mí, ora. Quiere decir entonces que el que ora ahí, si usted se fija, my spirit prays. Si se queda donde dice my spirit prays, en lugar de los brackets que dice by the Holy Spirit within me, entonces nos revela ahí que es el espíritu humano orando, usando el Espíritu Santo. Es como es mi voz y usa el micrófono para transmitir el audio que usted está escuchando. Entonces es como mi voz sería mi espíritu y el micrófono sería el Espíritu Santo. No es para entenderlo, no vaya, está diciendo que el micrófono es el Espíritu Santo, blasfemia o algo. ¿Sí? Entonces, amén. Pero ahora, cuando vemos en Romanos, en el capítulo, otra vez, 8, por favor. Romanos 8, 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que sigue. Note lo que dice. No. Bueno, está bien, porque síguele, voy a seguir ahí, ya entiendo. El que no escatimó en su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿quién nos dará también con él todas las cosas? Habla ahorita del ministerio del Señor Jesucristo. El siguiente versículo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. 34. Mira lo que dice, la última parte, hablando del Señor Jesucristo. Cristo es el que murió, mas aún Él también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también, aleluya, note, dice, Cristo es el que murió, y más también el que resucitó, y el que está a la diestra de Dios, y el que también intercede por nosotros. 4 puntos bien importantes en ese versículo, que todo apunta al Señor Jesucristo. Oh, gloria a Dios. Pero dice intercede por nosotros. Ahora váyase a Romanos capítulo 8, versículo 26, por favor. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuál es nuestra debilidad? ¿Debilidad de enfermedad? ¿Debilidad del corporal? No está hablando de eso. ¿Cuál es la debilidad aquí? Dice, pues que hemos de pedir, o más bien es orar. Ponlo en inglés, por favor, ese versículo. Gloria a Dios, gracias Padre. Likewise, the Spirit also helpeth or helps our infirmities. Dice infirmities. Dice, for we know not, porque no sabemos what we should pray for as we ought. En otras palabras, no dice que no sabemos orar, dice que no sabemos orar en castellano, entonces la palabra pray, ahí orar.
ahora ponlo en castellano, pues que hemos de pedir o de orar como conviene. Aquí viene, no lo sabemos. No dice que no sabemos orar, dice que no sabemos orar como conviene, que es conveniente en ese momento. Pero, dice, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero, igual, podemos orar, Padre, sana a esta persona. Padre, ayuda a esta persona. Oh, gloria a Dios que lo estás ayudando. Gracias que en Cristo ya fue sanado. Gracias que, etcétera. Pero, cuando estoy entrado. Está bien. Ok, adelante. Gracias, gloria a Dios. Querido oyente, la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 10, versos 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si tú no has recibido a Jesucristo, si tú no has nacido de nuevo, entonces tú necesitas hacerlo. No te estoy hablando de una religión o de cambiar de religión. Te estoy hablando de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo quiero que tú hagas esta oración conmigo. Quiero que digas, Dios que estás en los cielos, vengo delante de ti a recibir el regalo de vida, a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo creo que tú lo levantaste de los muertos. Yo creo que Él vive hoy, que Él reina. Jesús, te entrego mi vida a ti. Te doy mi vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Ahora, Dios, te puedo llamar Padre. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por recibirme como tu hijo o como tu hija. Si usted hizo esta oración, creemos que usted ha nacido de nuevo. Bienvenido al reino del Señor Jesucristo. Bienvenido a la familia de Dios. Y recuerde, sobre todas tus posesiones, adquiere conocimiento. Y dice su palabra en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista. Como hijos de Dios es muy importante ser discípulos, porque la fe viene por el constante oír de la palabra de Dios. En nuestro sitio web usted encontrará la sección de estudios bíblicos, donde puede ver, escuchar y descargar el contenido. Puede hacer una donación por la cantidad que el Señor ponga en su corazón y así ayudar a gente como usted a edificar su fe. Ahora puedes llevar a Ministerios Palabra de Fe a donde quiera que vayas. Aquí, aquí y aquí. Puedes descargar nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe gratis para ti en App Store y Google Play. Nos gustaría saber de ti y lo que Dios ha hecho en tu vida. Comparte las buenas nuevas con nosotros en la sección de testimonios de nuestra aplicación o nuestro sitio web mpfccc.com. ¿Tienes preguntas sobre esta enseñanza? Pregúntale al pastor Ignacio Hughes en nuestra sección de preguntas y respuestas de nuestro sitio web mpfccc.com. Sus oraciones y apoyo financiero impulsan nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puedes sembrar en nuestro ministerio de una forma fácil y segura, visitando nuestro sitio web mpfccc.com en la sección de dar. Puede hacer su donación en línea llenando el formulario. Escriba una cantidad e información personal. Haga clic en Donar ahora. Puede escoger entre donar con PayPal o con su tarjeta de débito o crédito. Introduzca su información de pago y haga clic en Donar ahora. Le llegará una confirmación de su donación. Y recuerde, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Acompáñanos todos los sábados y domingos a las 2 de la tarde al programa La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, con Ignacio Hughes con un mensaje bíblico y práctico que te ayudará a cambiar tu vida, a partir del sábado 3 de julio por Telemax. Amén, gloria a Dios. Bien, continuamos. Entonces, podemos ir a un punto donde podemos llevar la palabra o interceder de acuerdo a la obra terminada de Jesús con la palabra de Dios, pero también podemos ceder al Espíritu, y para eso necesita voluntad. Ahora, ve ahí en el capítulo 8, entonces estábamos de Romanos.
en el versículo 26. Dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros, dice con gemidos indecibles. La palabra interceder aquí quiere decir literalmente que Él se agarra juntamente con nosotros. Bueno, ya estábamos hablando ahorita de simplemente interceder como suplicar, etcétera, pero aquí en este contexto aquí dice que nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de orar como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede. Ahí realmente no es esa palabra que pusieron ahorita. La palabra interceder aquí, en este caso, está hablando de, literalmente, es una ayuda y más bien está hablando que se agarra juntamente con nosotros. El Espíritu mismo dice, nos ayuda en nuestra debilidad. El asunto no es que no es que no sepamos orar, no sabemos orar como conviene. Le estaba diciendo antes de los comerciales, por ejemplo, hay veces no sabemos, alguien nos puede decir, no sé, tal persona está enferma y podemos orar, Padre, en el nombre de Jesús, gracias que fue sanada hace más de 2000 años, desato la palabra y hablar sanidad sobre esas personas, así al grosso modo, pero no sé los detalles, a veces no sabemos qué son los detalles, no sabemos qué exactamente qué está causando eso, qué hay otras situaciones alrededor, no sabemos. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos a veces ceder a estas cosas, ceder vamos a ver que hasta que el Espíritu Santo entonces tome control ahora en ese momento en la oración y fluya a través ahora de nosotros. Gloria a Dios. Necesitamos ceder a eso. Ahora, hay veces yo sé, a veces gente me ha dicho, a veces esta mañana estuve orando, alguien me platicó y nunca pude, creo que no, o sea, esa persona supo que no, el Espíritu Santo no tomó control ahí. Bueno, a veces no va a pasar, pero normalmente está usted, esta es la cosa, cediendo. Creo que esta persona estaba cediendo, ella me explicó muy bien. Yo cedía a esos. Tú sabes, ceder es cuando no pones ningún impedimento. Usted no pone impedimento, no hay distracciones en ese momento, no está, pues no vas a ceder si está usted orando con el teléfono a un lado y recibiendo mensajes. Yo sé, los mensajes a veces son más prácticos porque puedes comunicarte con alguien, si vas a ser breve, rápido dices cosas en pocas palabras. De la otra manera, cuando llamas es saludar, el protocolo, esto, lo otro, bla, bla, bla. Y a veces toma más tiempo. Me gustan más las llamadas, pero entiendo los mensajes, es más fácil y más práctico en esta sociedad tan apurada que vivimos el día de hoy. Perfectamente de acuerdo y entendible. Pero aún así, si estamos recibiendo mensajes y mensajes y mensajes, pues no vamos a poder no estamos cediendo porque estamos más bien, prácticamente estamos pensando en, ok, me van a llamar o me van a mandar este mensaje o tengo que contestar este mensaje. Amén. Ok, entonces, ¿a qué me refiero entonces? Tenemos que ceder a esto, ceder a las cosas. Y dice, dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y claro, ahorita me pusieron una palabra en el griego, entiendo, pero aquí es otra palabra que indica que Él se agarra juntamente con nosotros en contra de. Oh, man, qué tremendo está esto. Está tremendo. Y de hecho dice, por eso habla, que dice verso 28, y sabemos que los que aman a Dios, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, si se fija, empieza a hablar aquí a partir del versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó. Ahora otra vez entra ahí la figura del Señor Jesucristo. Es tan importante esto, tan importante para poder entender que no somos nosotros como en el sentido, los grandes intercesores, sino, mis hermanos queridos, es
el Señor realmente intercediendo. Y sí, intercedemos nosotros hasta un punto en el sentido de que cuando levantamos a alguien en oración, es intercesión, es cierto, en ese sentido y lo hacemos en el entendimiento. Pero aún así tenemos que entenderlo. Otra vez los 4 puntos. Dios ama a las personas más que nosotros. O sea, a esas personas que levantamos oración, Dios ama a las personas más que nosotros. O sea, más que nosotros amamos a esas personas. Dios está más interesado en el bien de esas personas que nosotros. E intercedemos o oramos en base a la obra terminada de Jesús y oramos o intercedemos en base a nuestra unión con el Señor Jesucristo. Es bien importante esto. Entonces, cuando oramos, cuando confesamos la palabra, todo esto empezó con la confesión de la palabra, ¿se acuerda? Por eso la palabra es tan importante. A fin de cuentas, orar en base a la palabra de Dios es tan importante. En la palabra de Dios hay vida. Cuando usted dice, mas a Dios gracias, el cual me lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. No está hablando el cual me lleva siempre en triunfo. Dios lo lleva en triunfo debido a Cristo y en Cristo Jesús. Amén. ¿Se fija? No está usted ahí. Es Jesús el que está ahí. Por eso la palabra es tan importante. La palabra es vida. La palabra está llena de la gracia de Dios. Ve un ejemplo de esto. Es como, por ejemplo, este cronómetro fuera la gracia de Dios, ¿ve? Fuera la fe, cuando desatamos nuestra fe. Pero este cronómetro, como si fuera un carrito o algo, y lleva montada la gracia de Dios ahí. Es la gracia de Dios, en la gracia de Dios donde tenemos vida, salud, sanidad, paz, prosperidad, o sea, debido a lo que Jesús pagó y lo que Jesús hizo, ¿sí? Entonces aquí, en esto está el vehículo, es la fe cuando desatamos nuestra fe, por eso hacemos confesiones de fe. Pero por eso esas confesiones deben de ser en base a la palabra de Dios. Aun si usted dice, yo declaro en el nombre de Jesús mi cuerpo sano, declaro que cada órgano, cada parte de mi cuerpo está sano, cada órgano de mi cuerpo está sano, funciona como Dios lo diseñó, lo creo, lo declaro en el nombre de Jesús. Hablo mis huesos, hablo mi cerebro, mis venas, mis arterias, cada órgano, empieza a mencionar los órganos, estómago, intestino, grueso, delgado, pulmones, corazón, hígado, riñones, cerebro, páncreas, sean sanos completamente, funcionen de acuerdo a la vida de Dios en ustedes. Se fija, toda esa confesión está muy bien, pero está en base a, por la llaga de Jesús fuimos curados, envió su palabra, nos sanó y nos libró de la ruina. Amén. Está en base a todo eso. La palabra es medicina a tu cuerpo, refrigerio a tus huesos. Estamos hablando algo fuera de la palabra. ¿Dónde está en la palabra de Dios? Eso es en el entendimiento, y hay un poder en el entendimiento. De hecho, cuando se trata de hablar a los órganos no hablan en lenguas. Pero al mismo tiempo, hablar en lenguas es un beneficio también, porque la palabra de Dios dice en Romanos, en el capítulo 8 y en el versículo 11, que el Espíritu mismo, Romanos 8:11, que el Espíritu que levantó a los muertos a Cristo Jesús le da vida a nuestro cuerpo mortal, así es, y vivifícanos, le da vida, o sea, fluye. ¿Se acuerda ahí en Juan, en el capítulo 7? Y en el versículo 38 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Entonces, usted puede orar, aún cuando esté enfermo. No le recomiendo que nada más ore en lenguas, pero deja que el Espíritu el Espíritu Santo fluya en todo su cuerpo. Le recomiendo, cuando hace esto, dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Está hablando del Espíritu Santo. Note, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había venido a morar dentro de nosotros, ya estaba en la tierra. Pero el verso 38, por favor, verso 38.
El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces usted deja que esos ríos de agua viva, que sea el Espíritu Santo, fluya a través de su cuerpo. No le recomiendo nomás orar en lenguas, pero le recomiendo entonces hablarle a su cuerpo en el nombre de Jesús, hablar a sus pulmones, hablarle a su corazón. Funciona correctamente y fluir en lenguas también. Oh, ramender, kishti, raba, soba, rama, gene, indi. No estoy hablando de intercesión aquí, atención. Interceder es siempre cuando hablas por alguien más, ya sea en el entendimiento, ya sea que el Señor Jesucristo interceda por nosotros, pero acuérdense, nos está usando para alguien más. Pero estoy hablando, porque si se recuerda, me volví un poco hacia atrás cuando empezamos esta serie acerca de la confesión de la palabra y vida en la palabra de Dios y orar en el Espíritu y tomar tiempo. Y hay veces, hermanos, su mente y su carne no quiere orar. Su mente y su carne anda ocupada, tiene que arreglar esto, que el gato se descompuso, que el perro también, que el refrigerador también, que el carro, que la llanta, no, los otros se enferman, no se descompusieron. Iba a decir, el refrigerador y el carro se descompuso, el perro y el gato se enfermaron, el caballo, el otro, acá y allá. Ya, todo eso yo lo entiendo. Una vida que vivimos, pero hay cosas espirituales y Dios puso cosas. Él ya sabía que íbamos a vivir en este tiempo, en este tiempo tan ocupado, en este tiempo tan lleno de ocupaciones, en este tiempo de la tecnología. Él ya sabía, sin embargo, no cambia lo que él dijo. No dijo, bueno, pues es que estás muy ocupado, pues olvídate de esto, te voy a bendecir de otra manera o me voy a manifestar de otra manera. No dijo así, queriendo decir que tenemos una responsabilidad. Él sabe la vida que tenemos, Él sabe lo ocupados que estamos, Él lo sabe, pero tenemos la responsabilidad de buscarlo a Él, gloria a Dios, y buscar los beneficios de la palabra de Dios y usar estas armas espirituales efectivamente. Por eso le explico esto. Orar, y orar en lenguas, aun cuando su cuerpo está enfermo, y deja que el Espíritu Santo fluya de su interior como ríos de agua viva. Pero también le digo algo, también puede recibir la palabra correcta para hablarle a su cuerpo. La palabra correcta, la palabra precisa. La sabiduría de Dios, no hablo de los dones de la palabra de sabiduría, no, estoy hablando de la sabiduría de Dios en este caso, exactamente qué palabras va a hablar. Yo he ministrado sanidad y a veces oro y siempre que oro por alguien, por un enfermo, nunca lo toco hasta que estoy listo para desatar esa fe, esa gracia de Dios. Cuando yo les digo, les muestro con la palabra y luego les digo, voy a orar por ti, el poder de Dios va a fluir a través de mis manos y cuando ustedes sientan mis manos sobre su cabeza, sobre su cara, en ese momento el poder de Dios está fluyendo, es nuestro punto de contacto. Por eso hasta que digo en el nombre de Jesús y desato la palabra de Dios es cuando impongo las manos. Antes nada más oro, pero no impongo manos hasta que ya estoy listo para desatar mi fe. Amén. Pero también lo que hago también es oro en el Espíritu un momento para recibir las palabras adecuadas. ¿Cómo hablarle a esa circunstancia? Exactamente. Y entonces cuando estoy listo y recibo en lenguas la revelación de lo que voy a hablar, entonces ahora impongo manos, oro en el entendimiento. Amén. Y veo resultados, la mayoría de las veces hay muchos buenos resultados. Ahora ahí pueden a veces entrar dones en operación, especialmente dones de sanidades. Ya eso es algo que el Espíritu Santo va a decidir manifestarse o no, pero siempre nosotros oramos por fe, gloria a Dios. Hemos estado estudiando una serie titulada Escuela de Sanidad. Vuelvo a buscar esas enseñanzas. Creo que llevamos para el tiempo que estamos transmitiendo esto 2 sesiones o 3. Búsquelas. Vaya a la plataforma de redes sociales o lo que sea, o en la página de internet, o CD, o DVD, etcétera, lo que sea. Pero tenga este material, es importante para que entienda todo eso. Armas son bien importantes que el Señor nos ha dado. Gloria a Dios, en el nombre de Jesús. Oro que haya sido de bendición todo esto que hablé. Tal vez tenga preguntas, algo se puede comunicar con nosotros. Oro que estas cosas sean de bendición para su vida. Lo único que a mí me interesa es impartir la palabra de Dios y la vida de la gente cambie. Nunca busco un interés personal de usted hacia mí.
Dios ha sido mi fuente. Además, a través de los años he aprendido que gente es cambiante, gente cambia. Las personas pueden estar contigo un tiempo, después no. Alguien te puede decir que te ama, después ya no te ama, por alguna razón, no sé, por lo que sea. Mi punto es que no busco un beneficio personal. De hecho, todo lo que hablamos de sembrar es para que el ministerio continúe y nos ayude a llevar la palabra a otros lugares. Estas series son completamente gratis. Hay gente que gusta dar alguna donación por las series, etcétera. Gloria a Dios, es semilla que está sembrando en usted mismo para su propio beneficio, para su propio beneficio. Amén. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias. Voy a orar. Si está alguno de ustedes necesitan sanidad en sus cuerpos, voy a orar por ustedes creyendo a Dios por su sanidad. No me gusta decir por un milagro. Luego sigo oyendo las enseñanzas acerca de la escuela de sanidad. Pero me gusta decir, estoy creyendo con usted por su sanidad. Estoy creyendo con usted porque camina en salud. Aleluya. Que apenas siento un síntoma, no le digan en el nombre de Jesús, vete de mi cuerpo y se vaya. Amén. Y que pueda usted recibir, gloria a Dios, esa sanidad, esa manifestación en su cuerpo completamente. Aleluya. Vamos a orar y yo creo esto. Cuando le digo vamos a orar, no es un cuadro religioso. Sí, hermano Jesús, aleluya. Sí. No me interesa nada de eso. Ya vimos todo lo que Jesús ha hecho aquí. Es nuestro gran sumo sacerdote, nuestro intercesor, mediador de un nuevo pacto. Y en ese amor y en ese pacto nos ha dado también el regalo de la sanidad. Nos ha dado sanidad para nuestros cuerpos cuando lo ocupemos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Padre, tú sabes cuánta gente necesita sanidad en este momento. Gente que nos está oyendo en diferentes lugares. Ahora yo los levanto en oración y te doy gracias que tú proveíste sanidad hace más de 2000 años. Ejecutamos la obra terminada de Jesús. Ejecutamos lo que Él pagó ya por nosotros. Ahora en el nombre de Jesús desato el poder sanador. Como no puedo tocar a alguien en este momento, lo podemos hacer simbólicamente. Cuando yo extienda mi mano, simbólicamente usted toque esa pantalla o el DVD o donde usted me esté viendo. Gloria a Dios. Y si lo está oyendo por medio de audio, simplemente al momento en que yo diga desato el poder sanador, ese es nuestro punto de contacto. Pero si lo está viendo por medio de una pantalla, usted ponga sus manos sobre esa pantalla, sus dedos sobre esa pantalla, televisión, computadora, teléfono móvil, dispositivo móvil, iPad, tableta, lo que sea, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora mismo, cuando diga desato la sanidad, es nuestro punto de contacto. Ahora en el nombre de Jesús, desato la sanidad. Desato sanidad en el nombre de Jesús. Desato el poder sanador. Fluye ahora en el nombre de Jesucristo, sanando y trayendo libertad a esos cuerpos. Maldigo toda obra de Satanás. Satanás, maldigo tu obra de enfermedad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, arterias son destapadas. En el nombre de Jesús, venas. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Señor. Huesos son restaurados en el nombre de Jesús. Vértebras son restaurados. Hernia de disco es sanada en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Ahora todo malestar se va en el nombre de Jesús. Migrañas, dolor de cabeza, fuera en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Desato la sanidad en el nombre de Jesús. Desato cualquier otra enfermedad, cualquier otra dolencia, libre ahora en el nombre de Jesucristo. Y te doy gracias. Aleluya, reciba su sanidad. Dios lo ama y proveyó sanidad. Jesús lo ama y proveyó sanidad. Él mismo en su cuerpo, gloria a Dios. Amén. Incondicionalmente. Amén. Gracias, Señor. Oh, amén. Qué bueno eres. Qué bueno eres. Qué bueno eres. Gracias, Padre. Amén. Gracias, Señor. Wow. Contáctenos por medio de nuestra página de internet. Mándenos sus testimonios de cómo la palabra lo ha ayudado.
Mándenos sus testimonios de cómo ha crecido espiritualmente en la palabra, si ha recibido sanidad a través de estas transmisiones, a través de las enseñanzas aquí en el santuario. Mándenos sus testimonios para gozarnos con usted, gloria a Dios. Y estamos en contacto, y gracias a todos nuestros amigos, socios de este ministerio, gracias a todos nuestros hermanos, las congregaciones, gracias a todas nuestras congregaciones, nuestros pastores asociados, iglesias asociadas, y todos que están conectados espiritualmente con Ministerios Palabra de Fe. El Señor los ama rica y abundantemente, y la paz del Señor Jesucristo sea sobre cada uno de nosotros. Y gracias por sus oraciones, su apoyo financiero, y me pongo de acuerdo con ustedes. En el nombre de Jesús. Amén. Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esta fue su serie de estudio. Si quiere aprender más, visite nuestra página de internet en www.mpfccc.com o descargue nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play totalmente gratis, donde usted encontrará temas de estudio, nuestra televisión y radio en línea y mucho más. Para más información sobre iglesias y ministerios asociados, visite nuestra página de internet o nuestra aplicación y haga clic en el icono correspondiente. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en este ministerio. Nuestro alcance es gracias a sus donaciones. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de compartir la palabra de Dios al mundo. Si desea sembrar en este ministerio, ahora puede hacerlo de una forma fácil y segura a través de nuestra página de internet mpfccc.com en la sección de dar. También puede donar por texto al número 480-405-0411 mandando un texto con cualquier cantidad. Después solo siga las instrucciones. Si le gustaría unirse a este ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea a través de nuestra página de internet o nuestra aplicación, o bien escríbenos a nuestro correo electrónico palabradefeccc@yahoo.com. Y recuerda, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road, Douglas, Arizona, el código postal 85607. Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.